Buenas tardes, audiencia de Animal Político. Mi nombre es Jorge Guzmán y vamos a hablar, vamos a tener un foro sobre los productos de consumo y su regulación y o prohibición. Actualmente normas como el etiquetado, uso de sellos, alertas en el contenido, las alertas que indican los efectos del producto, de productos que diariamente consumimos, forman parte de las acciones de las autoridades con la que se busca ofrecer a la ciudadanía información relevante de lo que de lo que consumimos diariamente. Con estas medidas, el consumidor puede tomar decisiones más informadas y la autoridad tiene un margen o un parámetro de qué vigilar. Si estas regulaciones no existieran, no habría transparencia para el consumidor ni herramientas para la verificación. Un extremo de estas medidas es la prohibición. Y cuando se prohíbe, se abre la puerta al mercado negro y el riesgo para el consumidor podría ser mayor. Sobre todo esto, sobre estos temas, buscamos expertos para hablar sobre esto, sobre la regulación de los productos de consumo. Entre los invitados tenemos Carmen Skrik. Carmen Skrik es doctora en Biología Celular y Genética por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora en el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaria y por The College of Veterinary Medicine en la Universidad de Maryland. Y también es investigadora en la Universidad de Madrid. Sus investigaciones son sobre virología y microbiología molecular y particularmente en el virus de la gripe. También es activista por la reducción de daños por tabaco y funge como asesor en distintas asociaciones, entre ellas la Asociación Nacional Española de Usuarios de Vaporizadores Personales y la Asociación por la Reducción de Daños Tabaquismo de Iberoamérica. Es creadora y coordinadora de la Plataforma Médica Española por la Reducción de Daños por Tabaquismo y también de la iniciativa MOVE, Medical Organization Supporting Vaping and Electronic Cigarettes. Actualmente es creadora y organizadora también del primer congreso científico sobre reducción de daños por tabaquismo en España. También está con nosotros Luis Fernando Hernández Lezama. Él es psicólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo estudios de posgrado en neurofisiología y neuropsicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, así como de Administración y Planeación Estratégica en la Universidad Europea de Negocios. Fue coordinador de la Maestría de Ciencias de Rehabilitación Neurológica por la UAM Xochimilco y profesor de posgrado en la Facultad de Medicina. En el sector público ha sido secretario técnico adjunto del Gabinete de Seguridad en la Presidencia de 1994 a 1989 y coordinador de asesores de la Subsecretaría de Regulación y Fomento de Sanidad de la Secretaría de Salud y Asistencia del 89 al 95. Y también lo volvió a ocupar en el 99 y 2000. Formó parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del ALCA, de la PEC y del Tratado con la Unión Europea. Todo esto entre 92 y 97. En 1998 fue consultor especializado de la ONU-FAO en las oficinas centrales allá en Roma, Italia. Y aquí en México fue subprocurador de auditorías ambientales de la PROFEPA del 2001 al 2003. Es miembro del Consejo Consultivo de Salud Digna y miembro honorario del Comité Externo de Evaluación de Centros de Investigación del CONACYT. Desde 2018 es profesor especializado en Derecho Sanitario de la UNAM y profesor de la Maestría de Inocuidad Alimentaria de la Universidad San Miguel, Sinaloa, y miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Nos acompaña también María de la Clara Méndez. Ella es ingeniera en alimentos por la Universidad Simón Bolívar, donde también obtuvo la maestría en Administración de Sistemas y Productividad y Calidad. Cuenta con una trayectoria de casi una década en la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Inició en 2008 como gerente de terceros autorizados y posteriormente ocupó la Subdirección Ejecutiva de Fármacos y Medicamentos y después las direcciones ejecutivas de Farmacopeo y Farmacovigilancia, Autorización de Productos y Establecimientos y de Operación Internacional. Es cofundadora y CEO de UDELA, una agencia de consultoría que brinda servicios regulatorios y estratégicos integrales, así como representación legal y almacén de distribución para la industria farmacéutica e insumos de salud. También nos acompaña Marcela Madrazo, licenciada en Sociología por la UNAM, con maestría en Salud Pública y Epidemiología por la Business School de Barcelona y la Universidad Internacional de Cataluña. Cuenta con especialización en Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Sociología del Trabajo y Políticas Públicas para el Control del Tabaco. En 2002 ingresó a la COFEPRIS como secretaria general administrativa y posteriormente asumió el cargo de coordinadora general del Sistema Federal Sanitario. En 2008 se incorporó a la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, CONADIC, y en 2012 a la Coordinación de Asesores
del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud. De enero del 2015 a agosto del 2018 fue coordinadora de asesores del titular de la Secretaría de Salud y posteriormente se incorporó a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. Del 19 al 20 se reincorporó a la COFEPRIS como responsable del área internacional y de la vinculación con Agencia Sanitaria Reguladora. Desde el 2022 es académica en el posgrado de Derecho Sanitario en la Facultad de Derecho de la UNAM y se desempeña como líder del proyecto Aumentar la conciencia sobre la reducción de daños por tabaco, tanto en México como en América Latina, y es directora general de Vapor Informado. A todos les doy la bienvenida y les agradezco su participación. Y bueno, el primer tema que quisiera tratar es la importancia de la regulación de los productos de consumo y cuál es el papel que debe de jugar la ciencia en este tipo de normas a la hora de que que la autoridad establece las normas para que el consumidor tenga información. A mí me gustaría también hablar un poquito de la regulación o de los diferentes tipos de regulación, porque a veces hablamos de la regulación como un tema muy general, pero no tenemos muy claro en dónde incide esta regulación, ¿no? Hay regulación en el tema económico que va muy enfocado a los mercados, hay una regulación social que va justamente a proteger la salud de la población y hay una regulación administrativa que va 100% a las instituciones federales que aplican acciones para control y vigilancia. Entonces, partiendo de ese entendimiento de lo que es regulación, pues la importancia justamente radica, y si nos vamos a este enfoque social, radica en proteger la salud de la población, ¿no? Que por eso se definen estrategias o se definen controles para proteger la salud de la población. Y entonces ahí es donde justamente incide lo que comentaba Carmen, ¿no? Yo creo que la regulación debe de basarse en ciencia, en datos científicos, en estadística, en información que esté, digamos, disponible para que la autoridad, porque ahí es muy importante, la autoridad es quien debe de tomar la decisión y qué medidas se van a aplicar. Entonces, yo considero de la misma forma, ¿no? Que la importancia de la regulación o la base de la regulación debe ser la ciencia. Y aquí en México, digo, y tocando un poquito, a veces no sabemos quién lleva a cabo, ¿no? Está la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ¿no? Que es quien impulsa justamente estos cambios, modificaciones o implementación de diferentes regulaciones, pero además le da voz y voto a cualquiera. Bueno, voz, no voto, voz a cualquiera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y creo que hay mecanismos suficientes a veces para poder incidir y proporcionar información confiable para la toma de decisión de la autoridad. Pero en su conjunto la regulación tiene que ser vista como una política pública que busca que, pues, que busca proteger la salud, en este caso la salud de la población. La población tiene que consumir alimentos, la población consume artículos de limpieza, de cosméticos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, en fin, todo lo que ya sabemos. Y tenemos que hacerlo para poder sobrevivir, pero la autoridad sanitaria lo que tiene que hacer es ver que tengamos acceso a productos que no representen un riesgo para nuestra salud y si lo representan, cómo contener ese riesgo, cómo regularlo de forma tal que no nos exponga a un riesgo innecesario. Dicho esto, en la base de cualquier regulación que puede ser una norma oficial, un reglamento, una ley, llámese como se le llame, tiene que estar, en la base de todo ello tiene que estar la evidencia científica. Si queremos ser asertivos, tiene que estar fundamentada en la evidencia científica. Pero también tenemos que ver cuáles son las mejores prácticas internacionales. Hay productos nuevos, novedosos, como en este caso los cigarrillos electrónicos. La mayoría de los países civilizados del mundo están buscando la forma de regularlos de una forma comprensible, tanto para la autoridad como para los usuarios y para los que los venden. Y tenemos que estar viendo qué es lo que están haciendo en otros países que está funcionando y que está funcionando bien. Dicho esto, yo simplemente agregaría que la prohibición es la peor política pública cuando estamos hablando de un artículo de consumo.
Sí, sí se puede prohibir, por supuesto, por ejemplo, el tráfico de órganos. Se puede prohibir la compraventa de sangre. ¿Por qué? Pues porque representan un altísimo riesgo para la población y en México por eso todo tiene que ser al turista y está perfectamente regulado, vigilado, etcétera. Pero hay otro tipo de productos que prohibirlos, y lo vimos con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Lo único que hacen es, como decía Jorge, abrir la puerta giratoria hacia el mercado negro, que es todavía mucho más riesgoso que el tenerlos regulados con una regulación comprensiva basada en ciencia y en las mejores prácticas. Lo que yo agregaría de esto, que a mí me parece que es una parte muy importante, es que el Estado, en el momento en que instrumenta las políticas públicas, tiene que conocer cuál es la realidad antropológica, sociocultural del país para saber qué tanto se entiende la información que se va a dar y cómo la estrategia que se utiliza para regular es aceptable y es adoptable por la población. Hasta 1991 en México, la regulación sanitaria se hacía a través de instrumentos que se conocían como medidas de control. En 1991, que entró en vigor en 1992, se estableció un nuevo marco regulatorio que se basa en gestión de riesgo. Lo que establece esta gestión de riesgo es que la tarea fundamental de la regulación es identificar los riesgos, cuantificarlos y luego encontrar las medidas para gestionarlos. La gestión puede ir sobre el peligro que implica la presencia de un producto, un servicio o una actividad, y por el otro lado, la probabilidad de que esto verdaderamente afecte a la población. ¿Cuál es el índice de esa probabilidad? Bajo ese esquema, entonces, la regulación lo que pretende es gestionar o la emisión del peligro o la exposición al peligro. Y utilizando estos dos mecanismos, se pueden establecer medidas que vayan desde la autorización precomercialización. El caso de los medicamentos es el más claro, en el cual antes de que el medicamento entre al mercado se evalúa y se le da o no una autorización, o bien una regulación que esté basada en supervisión en el mercado. Y la supervisión en el mercado, entonces juega un papel muy importante la epidemiología, porque uno encuentra si está causando efectos y si esos efectos hacen necesaria una intervención más definitoria en términos del producto y de la exposición al producto que se está dando. O si definitivamente lo único que uno hace es mantener una supervisión y al mantener esta supervisión lo que hace es regular cuáles son las posibles malas prácticas del uso de los productos que pueden aumentar su impacto. La aprobación puede tener muchas medidas complementarias, pero la vigilancia es una tarea fundamental de la regulación. En 2003, ante la epidemia del tabaquismo, hablo del tabaquismo convencional, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y los países parte de la Organización Mundial de la Salud aprueban el convenio marco para el control del tabaco. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no se regularon los vapeadores en ese momento? ¿No? ¿Por qué no están ni siquiera considerados dentro del convenio marco? Porque no existían. Tú no puedes regular lo que no existe. Es un producto innovador, como dice Carmen, que aparece después para tratar de darle una alternativa a la gente que fuma, al fumador convencional, que quiere dejar de fumar o tiene que dejar de fumar porque el médico así se lo ha indicado. Eh, para cuando nace el convenio marco, sí había algunas alternativas. Estaban los chicles, estaban los parches, había terapias conductuales, pero no han probado ser efectivas. Hay países donde se dice que 7 de cada 10 recae, hay países donde se dice que son 9 de cada 10. Pongámosle el número que quieran, si quieren lo ponemos en 8 y empata, pero al final del día no han probado ser efectivas. Lo que sí ha probado ser efectivo son los cigarrillos electrónicos, pero ahora el tema es cómo regulamos esto. No ha habido suficiente exposición en el tema de gente que no había fumado nunca y que empieza a vapear como para saber cuál es el riesgo que están teniendo por exponerse a este nuevo producto.
no lo hay. Esta población virgen, digamos, de no fumadores y consumidores exclusivamente de vapeadores, prácticamente no existe. Se han hecho estudios donde dicen, a ver, Marcela está vapeando, Marcela tiene un problema pulmonar X o Y. Pues sí, pero a ver, consideren que yo a lo mejor fumé 40 años atrás y consumía una cajetilla diaria. A ver, las lesiones son atribuibles a qué. ¿Cuánto peso le vamos a dar a uno y a otro? Estamos en esa fase donde todavía no hay suficiente evidencia científica y entonces se creó este pánico de, no, estos muchachos murieron porque vapeaban, luego entonces hay que prohibir el vapeo. Y fue lo que muchos países tomaron esa decisión sin ver, como decía yo en mi primera intervención, lo que estaba aconteciendo en el mundo, donde muchos países se dijo, a ver, no, esto no hay que prohibirlo, hay que regularlo. Y por supuesto no son productos que están diseñados para que los consuman adolescentes, están diseñados para el adulto que fuma y quiere dejar de fumar, ¿no? Y tiene que buscar mecanismos para administrarse nicotina, de acuerdo al consumo, los años de consumo, el consumo diario, en fin, una serie de factores. Y repito, yo creo que lo que hay que ver es qué están haciendo otros países del mundo. Hacia allá iba porque seguramente hay regulaciones exitosas de cualquier producto de consumo que han demostrado su efectividad, pero además que han obligado, o no sé si sea la palabra correcta, pero han hecho que los mismos productores, que los desarrolladores de productos, no ven en productos menos dañinos o de menos riesgo o incluso diferentes para, digamos, no sé si para brincar la regulación o para simplemente ofrecer una alternativa de menor daño. Yo voy a tocar el tema, lo comentabas, Jorge, de productos de consumo, pero en temas de alimentos, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, estaba yo viendo uno de los países que fue punta de lanza en una regulación que también generó mucha controversia, fue Chile, ¿no? En el tema del etiquetado, de los octágonos, ¿no? Que se ponen al frente, ¿no? En la etiqueta. Y después de 7 años de haber implementado esa regulación, y me pareció muy interesante, se hizo un estudio de la Universidad de California en donde se trabajó de manera conjunta con pues, una tienda de autoservicio, ¿no? Y se identificó que el consumo de azúcares disminuyó un 9%, un 7% disminuyó las calorías en los productos, pero además hubo un estudio del Ministerio de Salud en donde casi el 50% de la población veía o revisaba las etiquetas, ¿no? Y un 80%, casi un 80% decía que sí tomaban la decisión con base en esa información que estaba siendo mostrada en el etiquetado. Entonces, sin duda, creo que por supuesto que hay regulaciones que pueden generar demasiada controversia, pero el resultado y a largo plazo, que estamos hablando de 7 años de haberse implementado, se ven resultados satisfactorios en la toma de decisión del consumidor, pero una toma de decisión informada, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante y va muy de la mano de lo que comentabas, Jorge. ¿Qué pasó con la industria? Tuvieron que innovar, tuvieron que cambiar todos sus productos, tuvieron que reformular y entonces bajó sin duda el consumo porque estaban luchando, digamos, o esas medidas era para luchar contra la obesidad y demás. Entonces, estas medidas, por supuesto, generaron innovación a la hora de desarrollar los productos, se hicieron productos más saludables o bajaron el nivel de ingredientes, ¿no? Que para evitar esos sellos, porque ese estudio y esta política porque decía Marcela, esta política pública, esta regulación, pues sin duda generó un impacto positivo en la población a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que también ese tipo de regulaciones que además generan mucha controversia, pero a la larga podemos observar que es por un bien y que generan impactos positivos en la población. Estoy completamente de acuerdo en lo que está contando María de la Luz. De hecho, ojalá, porque vamos a ver, el cigarrillo electrónico lleva en el mundo desde 2003 aproximadamente y sí, efectivamente han avanzado mucho las regulaciones en muchos países, en unas mejores, en otros peores, en otros han prohibido. ¿Pero por qué? ¿Por qué y qué ha pasado? ¿No? Ojalá, y de hecho
todos los doctores que estudiamos reducción de daños por tabaquismo y todos los usuarios que han dejado de fumar gracias al vapeo, deseamos que haya regulaciones. Pues sería genial, ¿no? Que el propio Estado pusiera pues un sistema como el que está hablando Mariluz, ¿no? Que realmente informen al usuario final de qué van a meter en su cuerpo, cómo les va a afectar a su salud, para que puedan tomar una decisión informada. Pero ¿qué ocurre? El cigarrillo electrónico original, el mercado del vapeo como lo conocemos hoy en día, su origen es el propio usuario. Es el propio usuario luchando por encontrar su propia herramienta para dejar de fumar. De ahí que el 90% del mercado mundial hoy en día, pertenezca al sector independiente de la industria tabaquera. Y esto es algo que la mayoría de la gente no sabe y no conoce. ¿Por qué? Porque la información oficial dice que el cigarrillo electrónico es un invento de la industria tabaquera, lo cual es absolutamente falso. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que por la presión de la aparición del mercado de vapeo independiente, muchos años después, la industria tabaquera decidió subirse al carro. En el momento la industria tabaquera decidió subirse al carro, le dio a los organismos del control del tabaco el argumentario en plan de esto es industria tabaquera, todo lo que venga de la industria tabaquera es malo por defecto, por tanto, el cigarrillo electrónico es malo por defecto. Y entonces tienes un 90% del mercado mundial de vapeo en manos de productores independientes que no tienen nada que ver con la industria tabaquera, pero que no son escuchados a la hora de desarrollar regulaciones en sus países porque el control del tabaco y por defecto los políticos con los que habla el control del tabaco se les aplica el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Y cuando llega el momento de desarrollar esas regulaciones, la parte más importante que debe ser escuchada, como son las asociaciones de usuarios, las asociaciones de empresarios independientes de vapeo, no son escuchados y no son tenidos en cuenta a la hora de desarrollar las regulaciones porque se les aplica el artículo 5.3 de manera falsa, porque nunca son y nunca serán industria tabaquera. Lo que dijo María de la Luz es muy importante en términos de la regulación del etiquetado de los alimentos. En México se enfrentaba ya a un problema de salud pública brutal, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y la diabetes, que está vinculada al sobrepeso y a la obesidad. Y se empezaron a buscar cuáles eran las mejores formas de etiquetar los alimentos, justamente para brindarle a la población información para que pudiera tomar decisiones informadas sobre qué consumir o qué no consumir en términos de alimentos. Y lo que se hizo en COFEPRIS fue la búsqueda internacional de qué es lo que están haciendo otros países que también están enfrentando este problema. Esto fue importante porque, como decía el doctor Hernández Lezama, a la hora de definir cómo vas a regular un producto, que en este caso es cómo regulas el etiquetado de los alimentos para que la población pueda consumir alimentos con bajo contenido calórico, etcétera, etcétera, que contribuya como en México se llamó Estrategia Nacional para el Combate del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Ese fue el nombre que le dieron. Y se vio que el que funcionaba mejor era el de Chile. ¿Y cómo se vio? Pues se hicieron grupos focales donde se les presentaba el PAI, el semáforo, los octágonos, etcétera, y la gente decía, yo entiendo mejor esto, ¿no? Exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcar. Ya no me pongan colores, ya nada más con que me pongan exceso. Ya la gente sabe que si aparece el octágono es porque hay un problema con el contenido de ese producto dentro de ese producto también final. Entonces, lo que se consideró fue también el patrón cultural, o sea, qué es lo que entienden mejor los mexicanos, ¿no? A lo mejor es más llamativo el de europeo, pero si esto es lo que entiende mejor y está funcionando bien en Chile, pues hagámoslo. Y fue lo que se hizo. Pero se escuchó a los consumidores. ¿Qué es lo que te está dando más información para que tomes una decisión? Lo que dice Carmen, y esto lo digo con lo que acaba de decir Carmen, en el caso de los vapeadores no se está escuchando a los usuarios. Por ejemplo, algo que se habla mucho es prohibamos los sabores, ¿no? Hay que prohibir los sabores porque eso atrae a los jóvenes y los engancha. Y tú hablas con las personas que han dejado de fumar a través del vapeo, del uso de los cigarrillos electrónicos y te dicen, a ver, yo no quiero nada que sepa
huela o me recuerde al tabaco. Yo quiero cosas que sean agradables para mí. A lo mejor es el chicle motita que consumía yo en la primaria o el banana split que tanto me gusta yo qué sé, pero no quiero nada que me acerque a lo que fue consumir tabaco porque creo que me voy a volver a enganchar. Esa parte de los usuarios no se ha escuchado y lo único que te dicen es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ah, no, es la industria tabacalera la que está atrás de todo esto, inventando nuevos sabores, etcétera, etcétera, para enganchar a los jóvenes, pero son los consumidores los que se sientan entre ellos y se ponen a probar diferentes sabores para ver cuáles son más agradables para ellos y empiezan ellos a producir sus propios líquidos buscando, como digo, alejarse lo más posible a todo lo que les pueda recordar al tabaco cuando lo consumían. Entonces hay que tomar factores culturales, sí, sin duda, pero también hay que escuchar al usuario y en este caso en México no se le está escuchando y creo que en muchos países como en España tampoco. Perfecto. Doctor Hernández, ¿les ama algo que comentar? Lo primero que yo diría es que algo que se tiene que tener muy consciente es que la ausencia absoluta de riesgo no existe, ¿sí? O sea, esa es una ilusión. El riesgo siempre va a estar presente y lo que las autoridades tratan de hacer es algo que se llama riesgo socialmente aceptable. Así como hay una ética mínima social, hay también un riesgo socialmente aceptable. ¿Qué determina el riesgo socialmente aceptable? Pues lo determinan los límites del conocimiento, lo determinan las presiones del libre comercio, lo determinan las normas internacionales, lo determina la demanda social de los consumidores, lo determina la capacidad tecnológica de la industria y lo determinan los recursos que se cuentan para afrontar este tipo de realidades. Entonces, la regulación tiene un reto muy importante, que es el reto de cómo influir en la sociedad, ya sea para que cambie sus prácticas y se reduzca el riesgo, o influir en la industria para que la industria modifique las características de sus procesos y reduzca también los riesgos. Y yo les voy a contar dos experiencias, una nacional y una internacional, que me parece que son muy importantes. Yo decía que en 1991 hicimos una modificación a la Ley General de Salud y pasamos del modelo de control al modelo de regulación de riesgos. En ese momento, déjenme decirles que la tercera causa de muerte en México eran las infecciones gastrointestinales. Entonces, el trabajo que se hizo fue eliminar en todos los casos de producción de alimentos tres cosas que eran sistemas de regulación basados en control: licencias sanitarias, registro de productos y tarjetas de control sanitario. Se eliminaron esos requisitos para la industria de alimentos y a cambio de eso, que se había apoyado en la creación de las regulaciones técnicas, se creó un modelo de una norma de buenas prácticas de manejo de alimentos, toda vez que la contaminación más frecuente es en el proceso de manipulación de los alimentos. Así que lo que incidió la regulación fue en enseñarle a la gente a cómo manipular más correctamente los alimentos, a no mezclar en el refrigerador, por ejemplo, productos crudos con productos procesados, a no mantener abiertas las puertas de los refrigeradores que hicieran perder el control térmico, o sea, este tipo de cosas. ¿Qué efecto tuvo? Que la tercera causa de mortalidad dejó de estar entre las 10 primeras causas de muerte en México. O sea, desapareció este impacto y hoy día sabemos que, aunque ha vuelto a ser, hoy es la segunda causa de morbilidad, pero aunque ha vuelto a hacer esto porque se ha perdido la vigilancia, el tema fue que la regulación básicamente modificó las prácticas tanto de la población como de los manejadores de alimentos. Y ese era al final el objetivo de la regulación. No era establecer un control de los alimentos, no era decir qué sí se vende y qué no se vende, cómo se vende. O sea, era cómo gestionar el riesgo. Otro ejemplo, un ejemplo internacional muy reciente, en la FDA hace poco, cuando la FDA todavía era muy creíble, hizo un trabajo muy serio
sobre un proyecto de reducir a la mitad el consumo de sodio. Como sabemos, digamos, el sodio es necesario para mantener la presión arterial en condiciones adecuadas, pero si se pasa de la cantidad conveniente, que son alrededor de 2.3 gramos de sodio por día, el tema es que esto puede ser dañino para la salud. En un país en el cual la primera causa de muerte es problemas cardiológicos, son problemas relacionados con todo el sistema, pues es evidente que había que tomar alguna medida. ¿Qué se hizo y qué se está haciendo? Se convocó a los productores de alimentos y se les dijo, ¿cómo hacemos para que sin perder la palatabilidad de los productos, sin perder sus características de conservación, sin perder el atractivo de sus productos, podemos hacer que le bajen el 50% el sodio, ya que no solo se usa para darle sabor? Y les dio 5 años para que los productores hicieran estas propuestas de modificación. Y les dijo, para ayudar a los pequeños, los grandes productores tienen 5 años. Y a partir de esos 5 años vemos cómo extendemos estas medidas de transformación tecnológica a los pequeños productores, de tal forma que no se desplacen del mercado, no desaparezcan. Y dado que su impacto en el mercado es más pequeño, pues entonces darles más tiempo no tenía un gran impacto social, ¿sí? Estas dos estrategias de regulación, una transformar el control por la regulación y otra incorporar a los productores para el desarrollo tecnológico, lo que hacen es, pues lo que todos sabemos y todos queremos, que la tecnología funcione para beneficios de la sociedad, no para beneficio del comercio, ¿sí? Que este sea el tema más importante. Y esto nos lleva al punto más, para mí el punto es que frecuentemente la autoridad, como bien decían, está más preocupada por las consecuencias que supone el uso de un producto, o sea, el miedo que este producto puede producir sobre ciertas consecuencias, que por el análisis de la probabilidad de que eso exista, ¿sí? Y la probabilidad puede ser 1 en 10 millones, y sin embargo estamos regulando todo como si fuera 100% de probabilidad de riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que desde mi punto de vista hemos perdido? Y lo vimos con la OMS en la pandemia. O sea, lo que hemos perdido es el uso del conocimiento como instrumento de gestión de riesgo. ¿Sí? Sí sale una gran cantidad de información científica, sí generamos una gran cantidad de datos, pero a veces no sabemos cómo usar esos datos y no sabemos cómo transportarlos a la vida diaria. Y yo creo que esa es la gran tarea de la regulación. Las agencias regulatorias, y por eso decía cuando la FDA era confiable, porque vimos el caso de la oxicodona, en el cual la FDA perdió totalmente la visión de cuál era su papel en este tipo de tareas, ¿sí? Precisamente, hemos perdido el foco en los datos a la hora de regular, estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega el momento de crear una regulación, quien realmente tiene el know-how, quien realmente tiene los datos, son los sectores que están utilizando esos productos y que están fabricando esos productos. ¿Qué ocurre? Si tú cuando desarrollas esa regulación no escuchas a todo el mundo que está implicado, desde los usuarios a los fabricantes, a los minoristas que distribuyen el producto, a los creadores de las materias primas del producto. Si tú no escuchas al sector al completo, te vas a perder un know-how súper importante a la hora de desarrollar la regulación. Ya quisiera irme al otro extremo, la no regulación o la prohibición. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de la prohibición o de la no regulación? Pongo un ejemplo, hablábamos de alimentos. Por lo menos aquí en México parece que desde los gobiernos no ven que hay decenas, cientos, miles de personas partiendo fruta en la calle y nadie interviene. Y en cambio, por ejemplo,
los grandes comercios, los grandes supermercados deben de tener unos candados tremendos para el manejo de frutas, verduras, en fin, pero digamos, hay no regulación y hay prohibición. ¿Cuáles son los efectos en ambos casos? No sé quién quiera comenzar. Cuando tú hablas de prohibición, genera una resistencia, ¿no? Y genera un gran interés de infringir, ¿no? La ley, llamémosle así. Entonces, si hablamos, y eso es algo muy importante para las agencias reguladoras, ¿no? Que cuando tú hablas de prohibir, per se va a generar una resistencia. Por lo tanto, tú debes de establecer o se deben de establecer mecanismos lo suficientemente fuertes y robustos para pues vigilar el cumplimiento a esa prohibición, ¿no? Se generan o se deberían de generar estrategias para vigilar, para estar al pendiente, para evitar que exista este comercio ilícito, porque por supuesto que la prohibición no genera el no consumo, genera también comercio ilegal, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar, ¿no? Antes de prohibir o desregular, ¿no? O, exentar de regulación algo, se debe hacer un análisis profundo del tema, ¿no? Hay datos científicos, hay información disponible, traer a los involucrados, y la verdad yo coincido con todos ustedes. Me parece que se les debe de dar voz a todos los involucrados para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si se prohíbe o no, o si se controla y se establecen mecanismos, reglas, normas, ¿no? Debe de ser donde todos los involucrados estén de acuerdo. Entonces, partiendo de esa prohibición, pues va a generar además eh, egresos, digamos, del regulador, esfuerzos adicionales para garantizar que esa prohibición se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, si hablamos, y hablando no de una prohibición, sino hablando de un control o una vigilancia con reglas claras, pues también a la autoridad le va a dar mayores elementos para hacer una vigilancia periódica. Va a tener bien identificados quiénes son estas personas que están fabricando, que están comercializando, que están haciendo todo en esta cadena de suministros, actividades relacionadas a ese producto de consumo, ¿no? Llamamos de cigarrillos electrónicos o ponías también, podría ser alcohol o azúcar o tabaco, ¿no? Realmente el tener mecanismos de vigilancia favorecerán más o favorecerían más que un esquema de prohibición, ¿no? Además, creo que aquí en México, digo, sin entrar tanto en el tema político y demás, pero yo creo que valdría la pena y desde la ciencia, ¿no? Porque esa tendría que ser la base. ¿Cuál es la verdadera causa raíz o cuál es el problema de esta prohibición? ¿Realmente se requiere prohibir o se requiere regular y aplicar ciertas acciones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y es un gran reto el que se tiene en las diferentes agencias, ¿no? El tomar una decisión de prohibir, de regular o como tal regular, debe de ser basado siempre en ciencia, en evidencia científica, en datos, en estas conversas que se pueden tener consumidores, médicos, eh, investigadores, ¿no? La misma agencia, los fabricantes. Entonces, creo que el prohibir o no prohibir dependerá de un análisis robusto y en identificar realmente cuál es el problema o la causa raíz, porque a veces generan más gastos y lo vimos con Chile, ¿no? Oye, pues no se prohibió, se reguló y generó conciencia, ¿no? Y la toma también es un poco responsabilizar a los consumidores en la toma de sus propias decisiones. Lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? O sea, yo decido si voy a fumar, si consumo o uso un cigarrillo electrónico, porque tengo toda la información disponible y puede que me salga muchísimo más barato como agencia reguladora, como Ministerio de Salud, que estar prohibiendo y aplicando medidas súper fuertes, ¿no? Porque debo de ser súper incisivo, digamos, en estas medidas
y aplicarlas a rajatabla, ¿no? De lo contrario, pues ahí está la prohibición, pero de todos modos se está haciendo, ¿no? En México, para poner un ejemplo muy concreto, está prohibida la venta de cigarrillos unitarios. No puedes vender cigarrillos si no vienen en una cajetilla de cuando menos 14 piezas y máximo 20. Y en todas las esquinas, bueno, hasta en la propia facultad de la UNAM, Fernando, vas pasando por los pasillos y te venden cigarros sueltos. Estaban antes en 7 pesos, ahorita no sé en cuánto van, pues, pero ¿qué es lo que hace? Pues que los chavos tienen los 7, 8 pesos para pagar ese cigarro y a lo mejor no traen los 80 para comprar la cajetilla o el precio en el que esté hoy. No hay vigilancia en el cumplimiento de la regulación. Si no vigilas el cumplimiento, repito, puede ser muy buena, pero es al final del día letra muerta. Ahora, ¿qué es la peor alternativa? Prohibir. Y aquí algo que ha dicho Fernando, bueno, todos ustedes. La regulación tiene que estar basada en ciencia, en datos duros, en un diagnóstico que tenga todo el soporte de que sea irrebatible, pues, ¿no? Y en México, de acuerdo a la propia ENSANUD, que es la encuesta nacional de salud que levanta la Secretaría de Salud cada 4 años, en la ENSANUD 2022, que es la que tengo yo ahorita los datos, 2.6% de los adolescentes vapean, es decir, más o menos 500.000 de adolescentes ya vapean en México, de acuerdo a la encuesta. Y 1.5% de los adultos, estás hablando de cerca de 2 millones de personas que hoy vapean en México. A ver, esta es la realidad. Vas a lograr que 2 millones de personas dejen de vapear porque vas a prohibir el producto? Claro que no, van a seguir vapeando. El tema está en que van a tener que buscar sus productos en el mercado ilegal, en el mercado negro, que es el peor de los escenarios, porque no vas a tener ningún control sobre el equipo que están usando, el líquido que le están poniendo, la cantidad de nicotina que están consumiendo. Y ahora me voy a lo de Levali, donde el problema después se identificó que no era el vapeador, era que le estaban poniendo al líquido THC y acetato de vitamina E. Eso fue lo que provocó que los chavos fueran a terapia intensiva y que muchos murieran porque los pulmones colapsaron. O sea, ¿era el dispositivo per se? No, era el contenido. ¿Y dónde habían conseguido esos líquidos estos muchachos? Pues en el mercado negro. Hoy en día en México está prohibida la venta de cigarro convencional en máquinas expendedoras. Así quedó en la Ley General para el Control del Tabaco. Desde el 2008 en México ya no hay máquinas expendedoras que le pones, voy a poner una marca que ya casi no existe, creo que es Camel. Antes tú le ponías ahí tus monedas y salía tu cajetilla de Camel, ¿no? Y ya. Ahora eso ya está prohibido en México. ¿Por qué? Pues para no hacerlo accesible, porque la máquina no le pregunta al que le echa la moneda si es mayor de edad ni le pide el INE para identificar que sea mayor de edad. Pero hoy hay máquinas expendedoras para vender vapeadores desechables. ¿Quién vigila el contenido de esos vapeadores? Desde el dispositivo y lo que contiene. No hay autoridad que lo vigile porque están prohibidos, pero de facto ahí están y están al alcance de los jóvenes. Porque el vapeador adulto, como dice Carmen, ya hay redes de vapeadores adultos que saben muy bien con quién pueden comprar, ya se hicieron baristas, digamos, ¿no? Ya se hicieron catadores, ya no le compran a cualquiera porque ya van reconociendo la calidad de los productos. Los chavos que están empezando a experimentar con esto, y los adolescentes experimentan con todo, no nada más con nicotina, experimentan con alcohol, experimentan con sexo, experimentan con conductas de alto riesgo, es parte de la adolescencia. Ellos son los que están comprando estos vapeadores en estas máquinas expendedoras, o tienen un amigo que va a Tepito o va a La Lagunilla, o, bueno, hablando de la Ciudad de México, y se los lleva a la escuela. Al estar prohibido no puedes vigilar, regular, bueno, regular por supuesto no pues está prohibido, pero no puedes vigilar qué es lo que están obteniendo. Y aquí también, Jorge, yo diría que hay competencias, o sea, la autoridad federal, ¿no? En este caso, COFEPRIS, no tiene ni siquiera la capacidad humana para estar verificando todos los puntos de venta o de venta, regreso a tu ejemplo de los alimentos. Ahí hay competencia estatal y el municipal, o en el caso de México, de las alcaldías. No les interesa vigilar.
La política de prohibición tiene, pues sí es útil bajo ciertas condiciones. ¿Cuándo es útil la prohibición? Cuando está condicionada. Cuando nosotros decimos, en tanto no hagas esto o esto, no se puede llevar a cabo tal acción. Entonces, obligamos al regulado, en este caso, a modificar sus condiciones, sea para minimizar el peligro que implica su producto o sea para reducir la exposición. Menores, jóvenes, etcétera. Entonces decimos, cuando me garantices que no va a pasar eso, yo te puedo volver a permitir esto. De otra manera, la modificación la enmienda 18 de la Constitución de Estados Unidos, conocida como Ley Seca, pues puso de manifiesto la inoperatividad de la prohibición. Las mafias crecieron, todo el problema relacionado con la criminalidad, o sea, se desvió ya no solo de la regulación de las características del producto, se desvió a la seguridad de la sociedad y se volvió un problema de índole penal, criminalístico, con otras características. ¿Eso a qué nos lleva? Que la prohibición básicamente lo que establece es que el regulador se hace a un lado de su responsabilidad de regular. Exacto. Y entonces le deja a la sociedad el peligro de lo que implica el acceder a productos que, como el caso de la ley Bostrom, lo que vemos es que caen en manos de sujetos para los cuales lo último que les importa son las características del producto. Lo que les importa es la percepción del producto, lo atractivo como tal del producto y si este atractivo genera o no ganancias. Entonces, esto hace que se vuelva absolutamente incontrolable el crecimiento que va a tener. Quisiera cerrar con una pregunta general y lo más concreto posible. Yo hace unos meses oí a Carmen decir los requisitos indispensables que debe tener cualquier regulación de cualquier producto y compartirla, bueno, y compartir, o que ustedes me compartan su reflexión sobre cuáles son los básicos que debe tener una regulación. Control del acceso al menor, prohibición de venta y entrega a menores, prohibición del acceso a la información a menores, eso habría que ver, porque los menores, cuando tú miras los estudios sobre cigarrillo electrónico, ¿quién vapea cuando es menor? El 95-99% de ellos eran previamente fumadores. Por tanto, ¿hay menores vapeando? Sí, hay menores vapeando. Pero eran previamente fumadores, señores, están reduciendo el daño. Porque los niños son niños, pero no son tontos. Así de claro. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, prohibición de acceso al menor. Pero aquí te planteas una serie de cosas. Y es, ¿qué haces? Porque en España pasa continuamente. Cuando tienes un padre de un niño que ha pillado a su hijo fumando, entra en una tienda de vapeo, en España, país donde está prohibida la venta y la entrega de un producto de vapeo a un menor, ha pillado a su hijo fumando, se presenta en una tienda de vapeo, oiga usted, quiero un vapeador para mi hijo porque quiero que deje de fumar. A ese nivel estamos en este tema, ¿de acuerdo? No obstante, por lógica, por coherencia, el vapeo es una herramienta de reducción de daños para personas adultas que no quieren o no pueden dejar de fumar. No es una herramienta para uso recreativo en menores que no han fumado antes, no es una herramienta recreativa para uso en no fumadores. ¿De acuerdo? Un no fumador adulto quiere acceder al producto, tiene toda la información para tomar una decisión informada, pero no es recomendable y esa es una información pública que deben dar las autoridades. Si no eres fumador, no tiene ningún sentido que vapees. Esa es la forma de regular el vapeo. Poco más. A partir de ahí, que las autoridades den información verificada y sin sesgo moral a la población para que tome sus decisiones informadas. Un ejemplo, hasta hace poco
Reino Unido. Realiza campañas continuas, ahora está empezando la Vaporil, ¿vale? Campañas continuas informando a los fumadores de qué beneficios obtienen al pasarse al vapeo. Tienen tiendas de vapeo dentro de hospitales públicos donde se informa al fumador de qué manera puede dejar de fumar y qué diferencia hay entre fumar y vapear. Simplemente a la población no hay que mentirle, hay que darle la información para que la población elija qué quiere hacer con su vida. Yo a nivel personal, yo tengo una idea, ¿no? Y es que los estados, las administraciones, no están aquí para tomar decisiones por las personas. Están aquí para prestar la información a las personas y controlar que las personas, cuando consumen un producto, lo consuman en calidades de alta calidad y seguridad. Pero no está aquí para hacer juicios morales de personas. Bueno, desde el punto de vista un poco integral, ¿no? No solo del consumidor, sino de los fabricantes, los reguladores, yo creo que la regulación, uno de los elementos críticos o básicos es el diálogo entre las partes involucradas. Todos los actores debe de haber este involucramiento, y yo coincido con Marcela, lo que decía de sentarnos todos en la mesa, ¿no? Entonces, eso, la capacidad y la experiencia de la autoridad, y deben de ser bien honestos en todos los reguladores, y lo comentaba Carmen, ¿no? ¿Cómo me vas a cuestionar algo si no sabes? Entonces hay que involucrar, si no tienes, hay que ser muy humildes y honestos en decir, ¿sabes qué? Yo no conozco y me traigo expertos, me traigo investigadores. Entonces eso también son elementos que deben de considerarse al establecer una regulación, ¿no? Reglas claras y transparentes, que yo creo que ahí es mucho de lo que comentábamos, ¿no? Si están informados los consumidores, va a ser más fácil para ellos tomar decisiones, y aplica para cualquier producto, ¿no? Ya lo veíamos y lo comentábamos, ¿no? En los cigarrillos electrónicos, en los alimentos, en todo tipo de productos. Y por supuesto que toda esta regulación, ¿no? Y englobando, pues genere decisiones informadas a los consumidores y reglas claras al regulador para ejercer mecanismos de control, vigilancia, ¿no? Sanitaria. Entonces, esa sería mi conclusión. Yo creo que la regulación tiene que ser comprensiva. La población tiene que comprender qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí me explicó? Una regulación rebuscada, rococó, que nadie entiende, va a ser letra muerta. Para que sea comprensiva, tienes que escuchar a la industria que vas a regular y tienes que escuchar al usuario de ese producto, bien o servicio que estás pretendiendo regular. Y por otro lado, tiene que ser observable. Las reglas tienen que ser tales que la población pueda observarlos, que la gente sepa cuáles son las reglas que hay, ¿no? A ver, todos sabemos que los jóvenes no pueden comprar bebidas alcohólicas, y las compran sí, pero no debieran. Y todos los que trabajan en tiendas de conveniencia saben que antes de venderle un tequila a un chavo tienen que pedirle el INE para constatar que tenga más de 18 años. Son reglas claras, observables, que todo mundo entiende. Entonces, una regulación tiene que ser tal que la población pueda cumplir con ella, que la autoridad también entienda, los verificadores, los inspectores, qué es lo que tienen que estar observando, qué es lo que tienen que ver que no suceda, ¿no? O qué es lo que tienen que garantizar que se está cumpliendo con ello, para que no sea letra muerta. Ahora, para que esto sea así, tienes que tener, como habíamos dicho desde el principio, una regulación basada en ciencia, basada en evidencia, basada en un diagnóstico que se soporte en datos duros, y en una regulación en la que hayas escuchado al usuario y a la industria, no solamente al que produce, al que distribuye, al que almacena, al que lleva a punto de venta, y también al vendedor, ¿no? Y entonces, cuando ya tienes toda esa gama, tienes una regulación comprensiva, observable, que seguramente va a llevar al resultado que el regulador sanitario está esperando al momento de publicarla. Esa sería mi recomendación.
Bueno, yo regresando a la ortodoxia diría que una buena regulación se basa en hacer un buen análisis de riesgo basado en ciencia. O sea, que esté perfectamente bien estructurado, que nos diga sobre la base de este análisis de riesgo qué modelo de regulación necesitamos. ¿Un modelo pre-comercialización o un modelo de supervisión únicamente? Segundo, a partir de esta visión, entonces, crear un sistema para instrumentarla. O sea, cómo se va a aplicar, cuáles son los pasos que se van a seguir para aplicarla y cuáles son los indicadores que nos va a dar para que podamos irla adecuando a nuestra realidad, porque cualquier regulación debe siempre partir del concepto de que es modificable. O sea, no se escribe en piedra, sino que esta regulación puede irse cambiando con el paso del tiempo, ya sea para hacerla más laxa o ya sea para hacerla más rígida en función de cuáles son los pasos. Por ejemplo, mucha gente piensa que cuando hacemos estudios de farmacovigilancia estamos viendo las características de los productos, pero no, estamos viendo las características de la regulación, estamos viendo si no se nos pasó algo, si no hay algo de lo que no hicimos un análisis adecuado. Entonces la farmacovigilancia es el mejor indicador de la efectividad de nuestra regulación. La siguiente parte para que esto funcione es que debe haber recursos para aplicar esto. Si no hay recursos, pues entonces es demagogia. O sea, la regulación no sirve de nada porque nadie tiene con qué aplicarla. Y la tercera parte importante de esto es que debe haber una constante comunicación tanto con los consumidores como con los proveedores. Esto tiene que avanzar permanentemente para que los consumidores, primero, no hagan desviaciones de los usos de los productos, no se agreguen riesgos por los productos. En Estados Unidos se mueren más de 100,000 personas al año por mal uso de los medicamentos. Y no porque los medicamentos sean malos, se mueren porque los usan mal, porque los prescriben mal, porque se los combinan con otras cosas. Entonces, por eso es muy importante orientar a los consumidores sobre cómo se usan los productos y cómo se evita generar mayores riesgos con el uso de estos productos. Y por el otro lado, con los proveedores, porque como bien decían en las intervenciones anteriores, la regulación, otra de sus tareas más importantes es impulsar la innovación e impulsar la innovación hacia los beneficios del consumidor. Todas las tareas al final de la política pública, pues es beneficiar a los consumidores. Y si es beneficiar a los consumidores, entonces lo que tenemos que hacer es guiar la tecnología para que nos dé los mayores beneficios, independientemente de que genere o no ganancias a los proveedores. Aquí el tema es lo que busca la tarea fundamental del gobierno es cuidar a la población para minimizar los riesgos que puede enfrentar. Entonces, para mí este camino lo sigue un enfoque metodológico que permite sacar los mejores resultados del conocimiento y aplicar los instrumentos regulatorios más sencillos, más comprensibles y más prácticos. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco su participación, su tiempo, que se haya conectado. Me parece que terminamos con información muy valiosa y bueno, y a la audiencia de Animal Político les damos las gracias también por su tiempo y pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente foro. Hasta luego.